Tal como se ha dicho, consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Y hasta aquí, fíjese que hemos observado, así como en el libro de los Cantares, la bandera que flamea allí en ese libro es el amor. Aquí hemos observado que la bandera que flamea en el libro de Deuteronomio es la bandera de la obediencia. Y vemos que las palabras de Moisés al pueblo de Israel, como hemos dicho anteriormente, son palabras de intensa vehemencia, es decir, con mucho ímpetu, con mucho impulso. La verdad que este legislador, este fiel legislador, siervo de Dios, él insiste en la necesidad de que el pueblo de Israel tenga una vigilancia y una diligencia en cuanto a los estatutos y a los derechos divinos. Y esto es un reflejo de lo que nuestras vidas, ¿no es cierto?, deberían tener también. También la escritura se aplica como un devocional a nuestro corazón de la necesidad de la vigilancia y de la diligencia de la palabra de Dios. Moisés entonces llama a una obediencia cordial, sabiendo de que esa obediencia cordial traerá como efecto el manantial de la felicidad y ciertamente la fructificación en una vida cordial en comunión al Señor. Observamos que todo el resumen de esta preciosa e interesante materia entonces se condensa en aquellas dos grandes manifestaciones que Israel tuvo que realizar, ¿no es cierto? Que son esas dos manifestaciones de la bendición y la maldición, o más bien dicho, la no bendición, donde la bendición va unida a la obediencia y la no bendición va unida a la desobediencia. Y queda claro, ¿no es cierto?, en la escritura inspirada por el divino autor, de que los elementos visibles donde se expresaron estas dos manifestaciones fueron aquellos montes, el Gerizim, donde se iban a expresar todas las bendiciones, y al frente de Gerizim o Gerizim iba a estar el monte Ebal, donde se iban a expresar todas aquellas maldiciones o no bendiciones. Estos dos elementos, ciertamente, al ser expresados de esa manera, donde todo el pueblo de Israel se reunió en la cumbre del monte Gerizim o Gerizim, ¿no es cierto?, para expresar las bendiciones, las cuales reflejan la fertilidad, espiritualmente hablando y literalmente hablando, aquí en Deuteronomio para Israel, y luego, ¿no es cierto?, el grupo que estaba en el monte Ebal, manifestando todas las maldiciones o las no bendiciones, traerían la esterilidad propiamente tal a la desobediencia a la palabra del Señor. Teniendo esto en cuenta, entonces, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, les invito a considerar la palabra de Dios inspirada por el divino autor, tal como hemos dicho en el libro de Deuteronomio en su capítulo 12, y analizaremos en la voluntad del Señor desde el texto 1 al texto 15. La palabra del Señor dice así: estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahvé tu Dios de tus padres te ha dado para que la poseas todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde la gente que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol espeso. Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus imágenes y sus bosques, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y esparciréis el nombre de ellas de aquel lugar. No haréis así a Yahvé vuestro Dios. Mas el lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá
iréis. Aquí hay una gran observación en este texto 5 tan importante que hemos leído. Más el lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre. Es un texto muy significativo, realmente es un texto a subrayar. Fíjese que esa palabra iréis al final de la frase, y a ese buscaréis, allá iréis, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y la Vulgata, que está escrita en latín, usan el singular, no el plural que aquí aparece en el texto. En ese buscaréis y allá irás. No usa el plural, está en singular, cosa curiosa. Ese singular se refiere a que iréis allá vosotros, o sea, es Israel en singular, a eso se refiere. Pero fíjese que el texto masorético hebraico es muy singular en esa palabra, porque la palabra es shamach, que es una raíz no usada. Esa palabra shamach es un adverbio que viene de sham, y este adverbio sham significa aquí, significa en el lugar. Este vocablo sham apunta a un lugar y se traduce como allí. Y llama la atención que el texto masorético hebraico entonces no dice iréis, sino que habla de allí, en ese lugar. Y usa la palabra sham, el vocablo sham. Ahora, esa raíz no usada, shamach, esa raíz no usada, solo aparece una sola vez en todo el texto masorético hebraico, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Y aquí podríamos aprender algo, o sea, cuando solo aparece un solo vocablo que se usa en toda el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, recibe un nombre gramatical llamado hapas legomenon. Cuando un vocablo solo aparece una sola vez en toda la escritura, se llama hapat legómenos. Entonces aquí tenemos un hapat legómenos en el texto masorético hebraico con la palabra shammah, raíz no usada comúnmente en el hebreo, y viene de sham, que significa aquí, en este lugar. Entonces, más el lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner aquí, ahí está la palabra sham, en este lugar, aquí su nombre por su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Fíjense, apreciados hermanos, que algunos autores este texto lo consideran como una glosa, y llama la atención al investigar esto. Algunos autores de comentarios, eruditos ciertamente, consideran todo este texto como una glosa, y otros autores lo consideran como que es una forma hebraica de un sustantivo. Entonces, al considerar este texto de esta manera, ellos traducen para su habitación o morada, es decir, más el lugar que Yahvé vuestro Dios escogieres, y luego añaden allí la glosa para su habitación o morada. Es interesante. Pero dentro de la investigación que estamos haciendo, fíjese que algunos exégetas, sugieren la siguiente traducción para este texto. Buscaréis el lugar donde Yahvé ponga su nombre y a su lugar de morada iréis. Muchos exégetas traducen este texto número 5 de esa manera. Buscaréis el lugar donde Yahvé ponga su nombre, y con eso simplifican mucho lo que el texto masorético hebraico trata de decir en su sentido, ya que pone un elemento hebraico de raíz no usada todavía en medio de las palabras hebreas. Entonces, estos exegetas simplifican la traducción diciendo buscaréis al lugar donde Yahvé ponga su nombre y su lugar de morada iréis. Pero otros exegetas, no sin ninguna discusión áurea acerca de este texto, otras interpretan como una forma verbal este texto. Llama la atención, traduciendo para habitar o morar allí. Buscaréis un lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para habitar
o morar allí. Ese es el sentido que estos exegetas tienen. Esa es la observación al texto número 5, interesante en que tanto, digamos, eruditos que comentan este texto como exegetas que, digamos, hacen un análisis del texto, manifiestan dentro de sus comentarios. Texto 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Aquí también hay otra observación con respecto precisamente a esa frase, y la ofrenda elevada de vuestras manos. Fíjese que la versión griega, la Septuaginta, omite los presentes de vuestras manos, o sea, la ofrenda elevada de vuestras manos omite toda esa frase. Es interesante observar eso. No olvide usted, apreciados hermanos, que todos los discípulos del Señor, incluyendo a Pablo, cada vez que ellos escribieron sus epístolas como Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y los discípulos, ¿no es cierto? Y los evangelistas, cada vez que tenían que hacer referencia al texto del Antiguo Testamento, hacían referencia a la Septuaginta en griego. Por lo tanto, es interesante poder ver las diferencias entre el texto masorético hebraico y el griego propiamente tal. El griego, la versión griega, omite entonces la ofrenda elevada de vuestras manos, los presentes de vuestras manos, omite esa frase de allí. Y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Texto 7. Y comeréis allí delante de Yahvé vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos que Yahvé tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece, porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Yahvé vuestro Dios. Más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Yahvé vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, todo lo escogido de vuestros votos que hubierais prometido a Yahvé. Y os alegraréis delante de Yahvé vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que estuviere en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, mas en el lugar que Yahvé escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme al deseo de tu alma, según la bendición de Yahvé tu Dios que él te habrá dado. El inmundo y el limpio la comerá, como la de corzo o de ciervo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a entrar ahora, apreciados hermanos, en una nueva sección de este maravilloso libro inspirado por el divino autor dentro de las palabras que acabamos de considerar en la lectura bíblica de la palabra del Señor. Los discursos contenidos de los 11 primeros capítulos que hemos considerado hasta aquí, la verdad que establecen el principio de una obediencia del todo necesaria. Es así como lo hemos visto, es así como ha sido exhortada la Escritura y es así como está revelada en el texto bíblico. Pero ahora, en este capítulo 12, de aquí en adelante, llegamos a la aplicación práctica de esa obediencia. Los 11 primeros capítulos entonces es la teoría de la materia, pero ahora viene la práctica de esa teoría. Llegamos a la aplicación práctica, es decir, llegamos ahora a considerar
las costumbres, los hábitos, el comportamiento del pueblo, una vez establecido o cuando se establezca en la tierra y en la posición de esa tierra prometida. Es así entonces que el texto 1 del capítulo que hemos leído, podríamos volver a leerlo, que dice: estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Entonces, este texto número 1 es de una importancia moral y vital para el corazón y para la conciencia propiamente tal del pueblo de Israel. Este texto llama a que son traídos a la verdadera actitud con respecto a la autoridad divina. Ese es el llamado de este texto número 1 que abre esta aplicación práctica de toda la teoría hasta aquí manifestada por Moisés al pueblo de Israel. Este texto número 1 llama, ¿no es cierto?, a tener una verdadera actitud con respecto a la autoridad divina, sin tener en cuenta para nada, es un resumen este texto número 1, porque no tiene en cuenta para nada ninguna cuestión con respecto a los detalles propiamente tal. La verdad es que esto encontrarán su lugar, los detalles encontrarán su lugar que corresponde una vez y solo una vez, cuando el corazón de aquel que oye la materia exhortada por la palabra del Señor, cuando el corazón de aquel oyente haya aprendido a someterse absolutamente a la suprema autoridad de la palabra de Dios. Según como ya oímos en los estudios de los capítulos anteriores, el legislador trabaja de un modo más arduoso posible y fiel para poder conducir al pueblo de Israel a ese estado absolutamente esencial, es decir, ya no a la parte teórica, sino que ahora a la parte práctica. Y cuando el corazón que ha escuchado la palabra de Dios por medio de Moisés y haya aprendido, ese corazón que escucha, haya aprendido a someterse absolutamente a esa suprema autoridad divina, entonces, aquel principio será un gran constituyente sobre el gran fundamento de una vida práctica de aquella moral de lo que hablan los estatutos divinos. Moisés se daba cuenta que, hablando humanamente, de que para nada sirve entrar en detalles prácticos, hacer una lista de detalles prácticos, si antes él no hubiera establecido en el corazón y en el más profundo sentimiento del corazón del pueblo de Israel ese gran fundamento práctico de una vida, ¿no es cierto?, que absolutamente es esencial en la obediencia implícita a la autoridad de la palabra de Dios. Y este es el principio, apreciados hermanos. El precioso deber de todo hombre creyente de someterse implícitamente a la autoridad de la palabra de Dios. Es un gran principio. Nada importa si lo que esa palabra de Dios mande. No se está hablando de eso. Eso no importa qué dice o qué manda la palabra de Dios. Es el principio de un corazón
dispuesto, disponible, ¿no es cierto?, a manifestar el gran fundamento práctico de someterse absolutamente a la autoridad suprema de la palabra de Dios. Nada importa lo que dice la palabra de Dios o lo que podamos comprender de la palabra de Dios o el motivo de por qué la palabra de Dios dice eso. Fíjese que en el Salmo 119, el mismo salmo que se leyó hoy día en el devocional, en su texto 130 dice: el principio de tus palabras alumbra. Observe lo maravilloso que es la palabra de Dios inspirada por el divino autor. Manifiesta que el principio de sus vocablos son vocablos celestiales, de sus palabras. ¿Cuál es el efecto de ese vocablo? Alumbra. Y hace entender a los simples, luego como una consecuencia, ¿verdad? Tenemos entonces ahí lo que los gramáticos dirían una apodosis y una protasis, es decir, una causa y un efecto. El principio de las palabras divinas alumbra el corazón del creyente. ¿Y cuál es la consecuencia de ese alumbramiento? Hace entender a los simples. No es nada complicada la palabra de Dios para aquel que quiere ponerla en una actitud práctica. Y hay, ¿no es cierto?, ese gran fundamento práctico de moralidad, de someterse absolutamente a la suprema autoridad de su palabra. Ese será el concepto que el legislador y el siervo Moisés quiere impregnar en los corazones desde el texto 12 al pueblo de Israel. El principio de tus palabras son las que alumbras y hace entender a los simples. Lo que importa, apreciado hermano y hermana, es que ha hablado Dios por medio de su palabra. Eso es lo importante. Y si es así, entonces ello debe bastar. Ahora bien, si la terquedad del corazón es concedida, si al oír la palabra de Dios hay un corazón ofuscado, un corazón terco, un corazón que no se somete al gran fundamento práctico de someterse absolutamente a la suprema autoridad de la palabra de Dios, si es así, si esa terquedad es concedida y se le permite hablar a la ciega razón, entonces el corazón irá exponiendo interminables dudas de esta preciosa palabra de Dios. Ese será el efecto. Cuando hay terquedad en la palabra concedida, entonces dejará hablar a la ciega razón y el corazón irá exponiendo interminables dudas. Qué sencillo ese texto que hablaba el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios, fíjese, me hace recordar ese texto en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, fíjese el texto 4. Y esto se somete exactamente igual en la predicación del Evangelio. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, texto 4? Dice: los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Observe, el contexto habla de que el Evangelio no está encubierto, dice el apóstol. Nuestro Evangelio no está encubierto, es conocido, es manifestado. Las buenas nuevas son dadas a conocer de una o de otra manera. Nuestro Evangelio no está encubierto.
Pero dice, pero si el Evangelio aún así está encubierto, ¿en quiénes está encubierto? Dice el apóstol, en los que se pierden. ¿Y por qué el Evangelio está encubierto en los que se pierden? Y es ahí donde refleja la gran revelación del texto número 4 de 2 Corintios capítulo 4. Y el apóstol dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? De los incrédulos que se pierden. Es decir, es tan poderoso este enemigo adversario de Dios, llamado aquí el Dios de este siglo, Satán ciertamente, que ciega el entendimiento del incrédulo, de aquel que escucha la palabra de Dios, de aquel evangelio que no está encubierto, pero él tiene un corazón cerrado, tortuoso, un corazón de terquedad concedida, no cree lo que ha escuchado. Entonces viene el Dios de este siglo y le ciega el entendimiento con el objeto de que no le resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Es el mismo concepto que encontramos entonces en lo que este fiel legislador Moisés expresa hacia el pueblo de Israel. Si la terquedad del corazón es concedida y se le permite hablar a la ciega razón, entonces el corazón irá respondiendo interminables dudas porque es un corazón incrédulo a la palabra de Dios. Pero podríamos preguntarnos, ¿es que no debemos usar nuestra razón entonces? Y si usamos nuestra razón para poder analizar lo que escuchamos de la palabra de Dios o la palabra de Dios, ¿por qué la razón entonces nos fue dada? Primero, nuestra razón no es la que se dio como al principio cuando Adán y Eva o el hombre fue creado. El hombre en el día de hoy, después de la caída de Adán, es un ser caído. Por lo tanto, su razón, su juicio, su entendimiento, su moral están en completa ruina delante de Dios a causa del pecado. Además, déjeme decirle que fue la negligencia a la palabra de Dios lo que produjo el fracaso y la ruina del hombre. Segundo, con respecto a la razón, tendríamos que tener en cuenta que si la razón aún así estuviera sana, fíjese que la razón entonces demostraría esa sanidad inclinándose hacia la palabra de Dios y reconociendo sus preceptos. Pero la razón, apreciados hermanos, no está sana. La razón es ciega. La razón está inducida por un corazón incrédulo. Está completamente pervertida la razón. Y no podemos confiar en ella para aquellas cosas espirituales, ni menos podemos confiar en ella para las situaciones divinas o para el análisis de situaciones celestiales. ¿Qué podríamos contestar entonces a tan astutas y peligrosas sugestiones que brotan de corazones incrédulos y se manifiestan en la razón humana? Lo más sencillo y concluyente, la palabra de Dios está muy por sobre todo y alcanza mucho más que la razón humana. Tal fue entonces el terreno
en que se colocó Moisés delante del pueblo de Dios, ocupando en tratar entonces que el corazón, que es el asiento de los sentimientos, y con el corazón se puede creer, la conciencia, que es el asiento de la moralidad y la ética, y esta juega un papel importante en la toma de decisiones y en la evaluación de nuestras acciones. Moisés entonces se dirige al pueblo de Israel manifestando la necesidad que el pueblo tiene en, en manifestar ese sometimiento absoluto a la suprema autoridad de la palabra de Dios. Es así entonces que, aparte de esta gran introducción que tenemos en el texto 1, manifiesta ahora en el texto 2 y 3 acerca de la tierra en la cual ellos han de pasar. Fíjese lo que dice el texto 2 y 3. Destruiréis enteramente todos los lugares donde la gente que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Derribaréis, dice el texto 3, sus altares, quebraréis sus imágenes, quemaréis sus bosques, etc. La tierra era de Yahvé. Israel debía poseerla considerándose como un arrendatario, es decir, considerándose que la tierra que heredaba es bajo su Dios. Y por lo tanto, su primer deber era entrar a tomar posesión de esta tierra y era demoler todo rastro de la antigua idolatría de estas naciones paganas, politeístas ciertamente. Aquellas naciones paganas, no olvide usted, como hemos estudiado anteriormente, había llegado el colmo de su idolatría y de sus costumbres, hábitos e idiosincrasia. Había llegado el colmo que tenían que ser naciones, tenían que ser destruidas ciertamente. Y esto era absolutamente indispensable. Fíjese, apreciados hermanos, que según la razón humana esto podría ser muy intolerable al obrar de este modo por parte de Israel. Pero si fue intolerable, ¿de qué manera o cómo pudiera el Dios único y verdadero mostrarse de otra manera con los falsos dioses y el falso culto que tenían estas naciones? Israel, la nación de Israel, habría de aprender que estaba a punto de tomar posesión de la tierra de Yahvé y que como arrendatarios su primer paso y deber indispensable era borrar todo rastro de idolatría y de malas costumbres y hábitos que esas naciones tenían en esa tierra, que la habían transformado en una tierra corrupta, naciones corruptibles, con tremendos hábitos que habían llegado al colmo delante de Dios a causa de su pecado. Sin embargo, para Israel, para ellos no había más que haber el Dios uno, único. Por lo tanto, como pueblo llevaban su nombre. Eran su pueblo redimido. Al tomar posesión esta tierra y borrar y limpiar toda la comarca de todo Canaán, se iba a establecer una nación para ser la luz del mundo. Y a través de esta nación Dios iba a tener propósitos para todas las naciones de la tierra. Esta nación que había sido redimida de Egipto, esta nación que fue liberada de la esclavitud de Egipto, llevaba el nombre de Dios.
del Dios único, del Dios vivo y verdadero, y eran su pueblo redimido. Y la premisa que este pueblo de Israel o este pueblo redimido tenía delante del Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa era la premisa que Israel tendría que tener. Desde los textos 4 al 7, fíjese que aquí se despliega una verdad capital ante la congregación de Israel, tal como, tal como lo hemos leído a, a la introducción de nuestro tema. No haréis así a Yahvé vuestro Dios, mas el lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere todas vuestras tribus para poner allí su nombre por su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Fíjese que para ellos no debía haber más que el Dios único. Llevaban su nombre, eran el pueblo redimido. Su premisa era: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por lo tanto, aquí se despliega la verdad capital ante la congregación de Israel. Debían tener un lugar de culto, un lugar designado por Dios y no por el hombre, para adorar al Dios vivo y verdadero. Su habitación, en lugar de su presencia, el cual debía ser el gran centro de Israel. Qué diferencia a las naciones paganas, ¿verdad? Y a los hábitos de las naciones paganas. Esta adoración exclusiva que da la instrucción que Moisés da, enfatiza la importancia de la adoración exclusiva al Dios vivo y verdadero, al ser de Dios, manifestado en la escritura inspirada por el divino autor como Yahvé, el ser de Dios, el yo soy el que soy. Y la prohibición absoluta de adorar a otros dioses en lugares no autorizados. Allí debían acudir, en el lugar que Dios pusiese su nombre o su habitación. Allí debían acudir con sus sacrificios y sus ofrendas. Allí debían rendir el culto y encontrar su común alegría. Allí debían, en ese lugar, adorar el nombre del Dios vivo y verdadero. La verdad que esto parece ser muy exclusivo, ¿verdad? Desde luego que lo era. ¿Y cómo pudiera ser de otro modo? Si la verdad que Dios se complacía en escoger un paraje en el cual sentar su habitación en medio de su pueblo amado. Y esto era una exclusividad divina, era una prerrogativa divina. Fíjese que se ven esos reflejos de esos sentimientos divinos con respecto a esto en ciertos salmos. Fíjese que en el Salmo 26, vamos al Salmo 26 y vamos a leer una porción desde el texto 8 al texto 12. Mire lo que dice allí, Salmo 26, para manifestar el sentimiento de Dios con respecto a la habitación de su nombre. Dice allí, texto 8 del Salmo 26, Yahvé, la habitación de tu casa he amado, dice el salmista, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. No, no juntes con los pecadores mi alma, ni con los hombres de sangre mi vida, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Yo empero andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Yahvé. Aquí se refleja el sentimiento de Dios con respecto a la habitación de su casa, con respecto a que el pueblo ame la habitación de su casa. Y que en esas congregaciones, donde está congregado el pueblo, donde Dios puso su nombre, se bendiga
a Yahvé. Hay otro reflejo en el Salmo, fíjese, 84. Vamos al Salmo 84 ahora. Allí en el texto del 1 al 4 dice así lo siguiente. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Yahvé de los ejércitos. Codicia aún ardientemente desea mi alma los atrios de Yahvé. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus pollos. En tus altares, oh Yahvé de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aquí hay otro sentimiento de lo que Dios siente cuando el hombre congregado en el lugar que Él ha puesto su nombre bendice las alabanzas a Yahvé. Fíjese que perpetuamente te alabarán. Y hay una pausa hebraica que dice Selah. Esa pausa hebraica invita a meditar los textos anteriores que se han leído. A meditar. Cuán amables son tus moradas. Y el salmista dice, codicia, ardientemente desea mi alma aquellos patios de Yahvé. Mi corazón y mi carne encantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido donde ponga sus pollos para sí. Y hace una comparación, los altares, ¿no es cierto?, de Jehová de los ejércitos, que es el Rey, Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Son expresiones, apreciados hermanos, de aquellos sentimientos que Dios ha puesto, de lo que Él desea en las habitaciones donde Él ha puesto su nombre, se goza en las alabanzas y las adoraciones de su pueblo. La verdad, apreciados hermanos, que esto es un punto importantísimo y magno. Aquí el salmista expresa inspirado en las congregaciones bendeciré a Yahvé. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Fíjese que en todo nuestro capítulo aquí que estamos considerando se insiste de una manera profusa sobre este principio. Moisés recuerda al pueblo que desde el momento de entrar en la tierra de Yahvé debía ponerse término a toda irregularidad y obstinación que el pueblo tenía, que les había caracterizado en los llanos de Moab, como también esa obstinación y rebeldía que habían sido característicos en su travesía por el desierto. Así es que no solo el objeto, sino hasta el lugar y el modo de adorar está especificado para Israel. Israel estaba absolutamente circunscrito al mandamiento de las palabras y estatutos de su Dios. Debía ponerse término a lo que ellos le pluguiera. Aquí no se trataba lo que ellos como hombres quisieran hacer o la forma con que ellos querían agradar a Dios, de ninguna manera. Debía ponerse término a lo que ellos les pluguiera en su forma de ser, o lo que ellos escogieran, o lo que ellos quisieran. En cuanto a la relación con el culto a Dios, tan pronto hubieran cruzado el río de la muerte, es decir, el Jordán, y hubiesen sentado sus pies como pueblo redimido en la herencia que se les concedía divinamente. Una vez en ella, el goce de la tierra que su Dios, el ser de Dios, les da, y el reposo de la tierra que Dios les proporcionaba. Su servicio razonable e inteligente habría de ser la obediencia a la palabra de Dios, pero no en una forma teórica,
sino que ahora tenían que practicarla. Cuanto más elevado el alcance de sus privilegios, tanto mayor era la responsabilidad y más elevada la norma que debían conformar sus actos. Esa es la verdad. La verdad que era un inefable privilegio para cuantos amaban a Dios y amaban y se amaban unos a otros al reunirse donde habitaba su nombre. Qué precioso cuadro, qué preciosa habitación sería esa donde estaba el nombre del ser más sublime de los cielos. El privilegio que el Dios vivo y verdadero habita en medio de su pueblo redimido. Era un privilegio para Israel, era un honor para Israel y era un gozo para el corazón de Dios. Y el mirarse unos a otros, los judíos piadosos, cuando se miraban unos a otros, podían amarse cuando se reunían donde habitaba Dios con su nombre. Qué gracia más conmovedora brilla aquí, en ese deseo de Dios de reunir a su pueblo amado alrededor suyo de vez en cuando, bajo el nombre que Él manifiesta. La verdad, apreciados hermanos, que esta realidad la vemos establecida en la iglesia del día de hoy. La iglesia cuya cabeza es Cristo. Y esto debería de llenarnos de gozo y de alegría, porque la iglesia se reúne en el nombre del Señor Jesús, el lugar de su nombre. Es el lugar donde Dios va a prodigar bendiciones, donde va a establecer su amor. Es el lugar donde se predican las buenas nuevas para que los hombres tengan vida eterna y no se pierda. Es el lugar donde el pueblo amado, creyente del Dios vivo y verdadero en Cristo es bendecido, es exhortado, es consolado, es animado, es disciplinado, es perdonado. Es el lugar de la comunión con el Dios vivo y verdadero como congregación. Y esa es la gracia más conmovedora que brilla en el día de hoy, la iglesia del Dios vivo y verdadero, que es la iglesia de Cristo, la cual Él es su cabeza. El servicio de aquellos creyentes en la iglesia del Señor es algo muy solemne. Es algo muy precioso y solemne. Es el privilegio más grande que hay. No se trata de la labor. Se trata del servicio al Señor. Esta realidad, apreciados hermanos, que refleja aquí Deuteronomio en su capítulo 12, es la realidad, es el reflejo de la realidad de la iglesia de hoy, cuya cabeza es Cristo y donde nos reunimos en su nombre. Fíjese que ahí en Efesios, en su capítulo 1, dice, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha, es decir, llena todas las cosas en todo. Qué preciosa verdad. Fíjese, apreciados hermanos, que la Escritura tiene ecos futuros con respecto a esto. Se oyen esos ecos futuros. Fíjate, sí, acá en Apocalipsis, el capítulo 5, podemos leer una porción allí donde se oyen estos ecos futuros de la reunión de los creyentes en Cristo y muchos otros más alrededor de aquel que nos ama. El capítulo 5 habla acerca del Cordero que toma el rollo, es decir, es el heredero
de todos los privilegios por el triunfo que Él ha tenido y tuvo en la cruz del Calvario. Triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satán. Por lo tanto, Él es el heredero de la tierra y de todas las cosas creadas por Él. Y aquí en este capítulo 5 se ve cuando legalmente le pasan ese rollo con los 7 sellos por dentro y por fuera, porque es el único digno de abrir los sellos de ese rollo. En esta porción, él toma el derecho legal de la herencia que tiene sobre la tierra. Y dice el texto 7, el capítulo 5, el texto 7 en adelante, y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, tomó el libro de la mano derecha de Dios, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, entre paréntesis, apreciados hermanos, ¿usted se ha aprendido este nuevo cántico que todos los creyentes, cuando estemos en el cielo, cantaremos? Sería lindo que usted se lo aprendiera, al menos las primeras estrofas de este cántico. Ese cántico dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí hay, estas son las estrofas más preciosas de ese nuevo cántico que cantarán los creyentes en el cielo. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y de la multitud. De ellos eran millones de millones que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Aquí se le da la herencia por la dignidad de lo que es la persona de Cristo. Y el cielo no habla otra cosa que de su redención y de la obra que Él hizo en esa cruz de ignominia, triunfando sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satán. Texto 13, y dice, y oí toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y que todas las cosas que en ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre su rostro y adoraron al que vive para siempre jamás. Ahí hay un eco de multitudes. Y déjeme decirle que la iglesia está ahí reunida en torno al Cordero, cantando este cántico nuevo. Ecos de reuniones alrededor del nombre de Cristo, representado en el capítulo 5 como el Cordero que fue inmolado. Hay una porción en el capítulo 21, ecos futuros también. Fíjese que en el capítulo 21, cuando se habla de aquella nueva Jerusalén que bajará del cielo, se describe lo más precioso de esta ciudad. Pero fíjese que describámoslas. Y dice así en el texto, bueno, podríamos leer desde el texto 16. Y la ciudad está situada y puesta en 4, y su largura es tanta como su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. Busque usted cuánto significa en metros un estadio. Aquí la ciudad medía 12.000
estadio, la largura y la altura y la anchura de ella son iguales, es decir, era un cuadrado, 12.000 estadios por, por altura, anchura y lado. Y midió su muro 144 codos, la medida de hombre, la cual es de ángel, y el material de su muro era jaspe, más la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Observe, aquí hay una nueva cualidad de un oro que nosotros no conocemos. Es un oro puro que es como vidrio limpio, un nuevo tipo de elemento. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisolto, el octavo berilio, el nono topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Y las 12 puestas eran 12 perlas y cada puerta era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente, y vi en ella templo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para para que resplandezcan en ella, porque la claridad del Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella, es decir, en la ciudad, ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí hay una ciudad donde Dios está en medio de ella y el Cordero. Y no habrá ni sol ni luna en esa ciudad, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero, que es Cristo, nuestro Salvador y Señor, era su lumbrera. Y en esa ciudad no entrará ninguno aquel que hace abominación y mentira, sino estarán en esa ciudad todos los que están inscritos o escritos en el libro de la vida del Cordero. Ecos del futuro, del ánimo, del gozo, del deseo de que Dios habite en medio de aquellos que son redimidos, son su pueblo redimido, y el gozo y el privilegio de los redimidos de estar alrededor de su nombre y de su persona. Qué preciosa porción, apreciados hermanos, nos revela la Escritura. Que el Señor bendiga su palabra, y seguimos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio.